Parece mentira. Fake news y periodismo. Una conversación a tres voces sobre la mala información y también sobre la buena. ¿Qué tal, chicos? A todos. Fernando, Vicente, ¿qué tal estáis? Hemos vuelto aquí con Parece Mentira. Muy bien. Un nuevo podcast sobre fake news y periodismo. Y hoy vamos a hablar de fake news en tiempos de guerra, ¿no? Fake news como una herramienta de desinformación. Pero antes de arrancar con el tema que nos trae hoy, he localizado una serie de datos que me han parecido interesantes y quería haceros una pequeña encuesta muy pequeñita, ¿no? Ahí he encontrado un estudio de hace un par de años que es el estudio del impacto de las fake news en España, ¿vale? Que lo ha hecho el grupo de Psicología del Testimonio de la Universidad Complutense, del profesor Antonio Manzanero. Hombre, compañeros. Con una empresa de encuesta que se llama Simple Lógica y patrocinado por Pescanova. Bueno, no sé qué se le ha perdido aquí en Pescanova, pero en fin. Entonces, esa encuesta está hecha a 2.000 personas y la conclusión es: el 86% de los españoles tienen dificultades para distinguir una fake news. El 86%. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio de la encuesta les preguntan a los 2.000 si creen que son capaces de distinguirlas o no. Y el 60% dice que sí, que las distingue, ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas y hay dos que están muy bien, ¿no? Noticias supuestas que les dicen esto es verdad o es mentira, ¿no? Entonces, os voy a preguntar, por ejemplo, Amazon se prepara para lanzar un supermercado robotizado. ¿Esto es verdad o es mentira? Yo creo que es verdad. Yo creo que es mentira. Pues tiene razón, Fernando, es mentira. Pero el 76% de la gente encuestada creía que era verdad. ¿Vale? Siguiente pregunta, ya con esto acabamos. La leche de cucaracha es uno de los alimentos más completos que existen. ¿Esto es verdad? Pues puede ¿O esto ser. es mentira? Puede ser, porque pero ahora vamos. ya estáis inducidos. Puede ser. Leche de cucaracha, un bicho. Sí. Leche, ¿vale? ¿Tienen mamas las cucarachas? Pues es verdad. Es verdad, porque está hablando... El 85%, no lo imaginábamos, sí. El 85% creían que era mentira, pero es verdad. Porque es una información que además se publicó en bastantes sitios, porque está hablando de una cucaracha, no de una cucaracha cualquiera, de la super cucaracha. Se llama Diploptera punctata, ¿vale? Es una cucaracha vivípara y genera por el cuerpo una sustancia que parece leche, que es con la que alimenta a las crías, ¿vale? Es vivípara, ¿vale? O sea, las pare. Es una cucaracha, solo existe en islas del Pacífico, por la zona de Australia y Vietnam. En fin. Es decir, la capacidad que tenemos para identificar fake news, aunque creamos que es mucha, pues es poca. Entonces debatíamos en el episodio anterior, oye, los fact-checkers sí, pues sirven, o sea, sirven para este tipo de cosas. Esto de la cucaracha, pues no tiene mucha importancia, ¿no? Pero en otro tipo de cosas sí. ¿En qué cosas? Pues en lo que vamos a continuar a explicar a continuación, ¿no? Yo creo que todos hemos oído hablar de historias como aquel cadáver que se hace, que los aliados hacen pasar por un espía que lleva un papel que al final acaba convenciendo a Hitler de que el desembarco en Normandía va a ser en un sitio que no es al final. En fin, ahora mismo estamos viviendo una guerra de fake news entre dos países, o entre varios, pero sobre todo entre dos, por no decir tres, que puede acabar afectando a España, entre comillas. Ha afectado, de hecho, a una visita diplomática. O sea, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, lleva aplazando, Pedro Sánchez y Marruecos, una visita oficial a Marruecos, debido, entre otras cosas, a esto, ¿no? Hay una guerra larvada no declarada, en teoría, entre Marruecos y Argelia al cuenta del Sáhara Occidental, donde Argelia está generando fake news, generando otro tipo de rumores que no están
respaldados ni por imágenes, el Polisario también, y Marruecos a su vez. Entonces, yo he leído hay una publicación que yo recomiendo sobre el mundo en general del Mediterráneo, todo el Mediterráneo árabe, que se llama Atalayar, ¿no? Entonces, hace poco escribía, hace muy pocos días, una historia que luego vas profundizando en Internet, que es lo que hay que hacer, ir a las fuentes, las que cita él, las que no sé, buscar. Y efectivamente hay una guerra de noticias falsas, de argumentos falsos, de fotografías falsas, de medios de comunicación al servicio de uno y de otros, audiovisuales escritos, de redes sociales entre Marruecos y Argelia. Hay unos ministerios de la propaganda que no existen, pero que en realidad sí que existen los servicios secretos. Hay periodistas adictos a la propaganda oficial, hackers, células operativas en las redes sociales de ambos países, en YouTube, en Instagram, en Twitter, que están dedicados a fabricar noticias falsas. Hay, por ejemplo, cada uno tiene sus aliados. Hay uno de los más virales, ha sido un vídeo en el que se ve al primer ministro de Israel, que es Netanyahu, hablando con periodistas en un avión. Entonces se le atribuyen afirmaciones como que Argelia ha solicitado 22 millones de vacunas israelíes, que Tel Aviv ha aceptado, y que en el hipotético caso del enfrentamiento entre Argelia e Israel, el ejército argelino no duraría más de 10 horas. Eso es lo que se supone que dice Netanyahu. O sea, se burla de Argelia, ¿no? Entonces es una intención de humillar al rival magrebí de Marruecos y a crear confusión en la opinión pública argelina. Que ahora mismo hay un lío importante en Argelia por protestas populares contra el gobierno y exigiendo un cambio de régimen, ¿no? Hay el mundo del islamismo y el mundo que reclama libertades políticas en Argelia, ¿no? El presidente de Argelia, oficial, el presidente, ha dicho que el 97% de las noticias falsas sobre Argelia proceden de Marruecos, ¿vale? Hay vídeos cuyo origen es más confuso, que implican a España. Hay uno que dice que Canarias es de Marruecos, que se atribuye a los saharauis. Otro que dice que nos van a cortar el gaznate a todos los españoles. Hay otros, muchos buscan crear cizaña en Rabat e Israel. Se supone que en noviembre Marruecos vulneró la zona de exclusión esta que instauró las Naciones Unidas acerca de Mauritania y vulneró el territorio saharaui. Se supone que los saharauis se han rearmado y están bombardeando posiciones de Marruecos. No se ha visto imágenes de nada. Hay vídeos de un ataúd supuestamente de un soldado marroquí llegando al aeropuerto de Casablanca y el avión llegaba de El Ayun, en fin. Hay un lío espectacular. Están Turquía y Siria también metidas en el follón. O sea, esto nos da pie porque yo creo que la propaganda de guerra es un mundo fake news. O sea, historia existe desde que el periodismo existe y desde que el mundo existe. Quizás recordáis, seguro que recordáis, cómo España empezamos nosotros, hace algo más de un siglo, empezamos a perderlo todo, a lo que habíamos sido, ¿no? En el año 98, con la guerra de Cuba, ¿no? Lo acabamos de perder, ¿no? Lo poco que nos lo terminamos de perder, sí. O sea, insistimos durante varios siglos hasta que el desastre total ya fue en el 98, ¿no? Entonces ahí es un poco incluso cuando no es que la guerra de Cuba de Estados Unidos contra España invente el periodismo amarillo, pero nace en ese momento, ¿no? De los medios americanos que conocéis, ¿no? El de William Randolph Hearst y de Pulitzer, que tendrá mucho premio hoy, pero nació contando historias emocionales manipuladas al principio del siglo XX, ¿vale? Entonces, ¿qué me podéis contar sobre esto? Efectivamente, esto es casi tan antiguo como la humanidad, ¿no? Yo creo que es importante que distingamos bien dos conceptos. Uno es el de información y otro es el de propaganda. Dos conceptos que tienen bases diferentes. La base de la información debe ser la verdad y la base de la propaganda es la eficacia, no la verdad. Entonces la propaganda busca un fin y si consigue ese fin es eficaz. Pero eso no tiene nada que ver con la información, que a lo que se debe es a la verdad.
Se ha dicho muchas veces, no es un invento mío, que cuando llega la guerra se va la verdad. Y eso es absolutamente cierto y constatable en muchos periodos de la historia, desde los más recientes hasta los más remotos. Tú has puesto el caso, Eduardo, del Maine y cómo la prensa americana y algunas élites estadounidenses dieron a entender que el gran acorazado estadounidense que andaba por la bahía de La Habana es objeto de un atentado español, y a raíz de ahí se le declara la guerra a España, que pierde Cuba con aquel motivo. Si queréis, por seguir con España, nos vamos a la guerra civil. Hay material documental suficiente y muy fácil de comparar, en el que se ven los partes de guerra de ambos bandos referidos a los mismos hechos. Son partes de guerra absolutamente contradictorios. ¿Por qué? Porque el objetivo de esos partes de guerra no es contar la verdad. El objetivo de esos partes de guerra es mantener la moral de sus respectivos bandos. Ahí no hay verdad que valga, ninguna verdad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahora es que se han refinado los procedimientos. Ahora no hay partes de guerra que puedan influir en la opinión pública tanto como influyen pues las fake news a través de redes sociales. Bueno, y es lo que está ocurriendo en el caso del enfrentamiento de Marruecos y Argelia por el Sáhara Occidental, ¿no? Ahí hay un conflicto geopolítico y militar que lleva, iba a decir larvado, pero es que no es larvado porque están a tiros, ¿no? Y a bombazos, pero que lleva muchísimos años sin resolver, que se ha recrudecido, sobre todo a raíz de la salida de España de allí en el año noviembre del 75, y que ahora se está dirimiendo mucho en el ámbito digital. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente que se acaba de creer todo lo que aparece por ahí, y sobre todo porque los dos bandos se cuidan muy mucho de impedir que vayan periodistas no con fines propagandísticos, sino con fines informativos, es decir, a buscar la verdad de lo que está pasando. Está en sus manos, están por lo tanto en manos de la propaganda toda comunicación sobre ese conflicto, y a partir de ahí te puedes esperar cualquier cosa. En este marco de referencias históricas que habéis mencionado, a mí me gustaría destacar un fenómeno que es bastante más reciente y que supone un poco el principio de las fake news de militares aplicada a las redes sociales, ¿no? Me estoy refiriendo al caso de el Estado Islámico y del ISIS, ¿no? Que en verano de 2014 invadió el norte de Irak. Era una fuerza militar más bien escasa, mal equipada, pero que en su momento tuvo la gran idea de utilizar las redes sociales como arma de propaganda. De tal manera que la invasión de Irak en primera instancia fue publicitada a través de las redes, fue un elemento de propaganda fundamental, tan fundamental que consiguió casi sin oposición entrar en la ciudad de Mosul, que era que es de hecho la ciudad del norte de Irak más importante, y consiguió reclutar a través de este mecanismo de las redes sociales hasta 30.000 combatientes de 100 países distintos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de la eficacia extraordinaria que puede tener las redes sociales a la hora de afrontar, guerras o enfrentamientos militares, ¿no? El consuelo final de todo esto es que el ISIS en Irak fue derrotado 3 años después, y ahora mismo pues aquella invención que realmente fue, yo creo que puede considerarse histórica, de utilización de las redes sociales en un enfrentamiento militar, pues ha salido mal, ¿no? ¿Y qué mayor fake news contemporánea que las célebres armas de destrucción masiva que llevan teniendo al mundo desde hace 14 años en una guerra, no sé si de guerrillas o de todo tipo, en una zona tan conflictiva del mundo, ¿no? Aquello fue una fake news, lo ha demostrado el tiempo, lo han reconocido los propios estadounidenses.
nos engañaron a todos. ¿Por qué? Para meternos en una guerra que previamente alguien había decidido que debía emprenderse. Y se buscó un motivo, se extendió ese motivo y hubo países cuyos gobiernos, entre ellos el español, se lo quiso comprar a Estados Unidos y ahí anduvimos metidos en el fregado de Irak, ¿no? Yo os hago un par de comentarios. Uno, antes he mencionado el portal Atalayar, que yo suelo leer. El portal Atalayar se le ha atribuido que es una herramienta de control político, de información política al servicio de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Porque el lío de lo que está al sur de España, que no está muy lejos, no alcanza solamente al Sahel, o sea, Argelia y Marruecos, sino a toda esa zona entera. O sea, hay como ahora mismo una batalla de fake news y noticias falsas y interpretaciones políticas y ministerios de propaganda, donde por un lado estaría más o menos Turquía y Qatar, y por otro lado Arabia Saudí, los Emiratos, Egipto y Israel. ¿Vale? Entonces, entre ellos, por distintas interpretaciones del Islam político y hacia dónde hay que conducirlo, pues se produce, no entendemos su idioma, pero escriben en francés, en inglés, hay todo tipo de herramientas que permiten ver cómo unos y otros se desmienten constantemente, cómo se generan perfiles falsos a punta pala, cómo hay campañas políticas. Y eso ha añadido a que, o sea, es una zona de inestabilidad clara. Hay otra zona de inestabilidad que es ahora Ucrania. Estos días estamos viendo que se supone que hay movimientos de tropas por parte de Rusia en Crimea, donde también se están lanzando, que tampoco sé si es verdad o no, o sea que los servicios occidentales están, diríamos, advirtiendo a Rusia que no puede dar un paso más en Ucrania. Ese mundo de la invasión en su momento de Crimea por Rusia y la guerra contra Ucrania fue un ejemplo paradigmático de fake news. De hecho, uno de los vídeos más virales de entonces fue creado por los servicios rusos de inteligencia y difundido por un montón de medios, un vídeo donde supuestamente unas noticias con imágenes confusas donde se hablaba de el niño ruso crucificado por soldados ucranianos, que nunca existió y que era un encargo, básicamente, a las personas que lo decían. En fin, la guerra ahora mismo sigue siendo un elemento de propaganda. Comentabas antes el tema de Irak. Yo creo que ese es un tema que conocemos todos, además. O sea, esto que estamos diciendo está como muy en la oscuridad, ¿no? Como que nos pilla lejos, pero en realidad no nos pilla tan lejos, nos pilla bastante cerca, ¿no? En el caso de Irak, nos metimos en una guerra con justificaciones falsas. Hace poco vi una película en Filmin que me gustó mucho. Hay otras que creo que, Vicente, tú conoces alguna sobre el tema, pero que se llama Desvelando la verdad, en Filmin, que básicamente lo que hace es contar cómo dentro de la enorme campaña de propaganda de la administración Bush hijo, para invadir Irak, en aquel momento la segunda invasión de Irak, la segunda guerra del Golfo, con todo inventado, y que el único medio que en ese momento resistió la tentación de hacer caso a la información oficial que estaba manipulando el gobierno americano era Night Reader, ¿no? Que es era una agencia de noticias que servía a 20 y tantos periódicos. Entonces esa película se llama Desvelando la verdad, lo que hace es contar toda la historia, o sea, como estos dos periodistas del Night Reader, contra lo que publicaban los grandes medios tipo New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial, todos los occidentales y los en inglés y en otros, se habían tragado la historia de que en Irak había armas de destrucción masiva que luego no hay, y ellos, con las fuentes que manejaban, que eran niveles medios del mundo del espionaje americano, nunca se apearon del burro. De hecho, son los únicos, los dos periodistas que protagonizaron aquella historia acaban saliendo de Night Reader, porque Night Reader, como lamentablemente una gran cantidad de medios, no soportó la presión, no por ese motivo solo, sino por, entre otros, la presión publicitaria, bajada de ingresos, bajada de publicidad, y acabó siendo vendida a otro grupo. Ahora ya no existe Night Reader, ¿vale? Y esos dos periodistas que mantuvieron que aquello era mentira,
contra viento y marea. Uno acabó saliendo a Reuters, está empleado en Reuters, y el otro no me acuerdo dónde está, creo que está en... bueno, es lo mismo, ¿no? En fin, prefiero que el coste de mantener la verdad contra viento y marea cuando todo el mundo cree que eres tú el equivocado es muy alto, ¿no? Pero sigue siendo una herramienta, o sea, las fake news, la mentira, es una herramienta de propaganda clarísima. Hoy en día también, no solamente con el agrozado en el 1898, sino 125 años después. Y luego, fijaros, hay esa película que tú te referías, aludiéndome a mí, se llama Zona Verde, o Zona Protegida, o Área Protegida, en traducción al castellano, que protagoniza Matt Damon. Y hay dentro, bueno, el corazón de la película es un soldado, un oficial estadounidense que es mandado a Irak con el objetivo de que descubra ya en plena guerra, con el objetivo de que descubra las armas de destrucción masiva, y allí no descubre nada. No hay arma de destrucción masiva, por más que la CIA se empeñe en señalar determinados sitios donde van y no la encuentran. Bueno, a lo que iba y que quizá nos venga muy bien para el debate. Uno de los personajes de esta película es una periodista especializada en política de alto nivel en Estados Unidos, perteneciente a un medio de comunicación que fue el que primero compró la versión oficial de la administración Bush hijo, de que había armas de destrucción masiva. Y cuando este oficial entra en contacto con ella y le empieza a explicar que no las hay por ninguna parte, la dificultad del propio medio para reconocer su error y rectificar. O sea, ¿cómo va a ser esto? Si nosotros lo hemos publicado, nosotros no lo hemos creído, ¿cómo nos van a engañar? Y hay ahí una resistencia. Yo creo que eso viene muy a propósito de nuestro debate, porque en general en los medios de comunicación hay una enorme resistencia a apearse de los burros. Y en España hay un ejemplo clarísimo, y fue a propósito del atentado célebre del 14M y la versión que atribuyó a ETA aquel atentado. Después de un juicio, después de las cosas que se han sabido a lo largo de 15 años, los mismos medios que en su momento sostuvieron, de acuerdo con el gobierno de Aznar, que se trató de un atentado terrorista, siguen R con la misma historia. Y no acaban de reconocer que se equivocaron. No quieren dar su brazo a torcer. Bueno, esto es una actitud que quizá no tan exagerada, por lo que nosotros conocemos, desde luego por lo que yo conozco de mi propia experiencia personal, es algo muy habitual. A los medios les cuesta mucho rectificar. Es verdad que hay alguna excepción, pero en general a los medios les cuesta muchísimo rectificar y decir, me he equivocado con esto, me han vendido una moto que no era así, ¿no? Y yo creo que el rectificar es uno de los ejercicios más saludables que se pueden hacer en periodismo y más exigibles al periodista. Sí, sin duda. Yo quería también mencionar aquí otro ejemplo que de la importancia de las fake news en una guerra, en este caso, en una guerra un poco diferente, sin armas de por medio o sin disparos de por medio, ¿no? Que fue el tema del Brexit. El Brexit generó alrededor una cantidad ingente de información a través de redes sociales, mucha de ella contaminada. De hecho, salió un estudio diciendo que 1/3 de las conversaciones que se generaban a través de Internet estaban generadas por medio de bots, o sea, de máquinas artificiales, ¿no? Sí. Que difundían, pues bueno, corrientes de opinión, pues o tendenciosas o simplemente falsas, ¿no? Claro, esto no solo influye en los votantes, y voy un poco a lo que decía Vicente. Evidentemente influye en los votantes que reciben esa información, pero influye sobre todo en los periodistas, que también son susceptibles de estar influidos por esas tendencias y esas corrientes de opinión artificiales, y que la transmiten a través de los medios, y que luego pues es muy difícil de rectificar, porque si uno se traga un bulo sobre, sobre los burócratas en Bruselas,
pues al final es muy difícil que el periódico diga, pues efectivamente esto era un bulo. Esto es un defecto que va ligado, yo creo, al corporativismo y a la falta de ejercicio de reflexión, ¿no? de los mismos periodistas. Sí. Nos falta, yo creo que a los periodistas nos falta muchas veces humildad y nos sobra muchas veces militancia. Sí, completamente. Y yo creo que esa es una de las razones que explica que determinadas versiones poco sostenibles de la realidad persistan y perseveren, ¿no? Y se mantengan una y otra vez sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y con consecuencias a veces impredecibles, ¿no? Yo te he oído contar alguna vez, Vicente, tú que eres un experto en los medios de comunicación, en la prensa de la República, los rumores que se esparcían por Madrid en un determinado momento antes de la guerra y que generaron una cadena de acción-reacción que sin duda contribuyó al ambiente prebélico que se vivió en Madrid en aquel momento. No sé si tienes algún detalle. Una de las quemas de conventos y de maltrato a religiosos y asesinatos en algunos casos se genera a raíz de un bulo que circula por Madrid, según el cual determinadas mujeres de Acción Católica, en connivencia con algunas monjas, estaban repartiendo caramelos envenenados en determinados barrios modestos de Madrid con el fin de acabar con los niños de los rojos, ¿no? Ese fue el bulo que se extendió. No digo que eso ocurriera, digo que eso fue el bulo. Eso causó una indignación enorme porque hubo mucha gente que se lo creyó y la reacción fue, pues vamos a por ellos. Vamos a por ellos y se liaron a quemar iglesias, en fin, a hacer barbaridades. No es el único caso, hubo otros más, pero ese desde luego fue uno de los que tuvo unas consecuencias más lamentables, ¿no? Ahí me estoy recordando, volviendo al tema de Irak, estaba el debate en la prensa americana y en todo el mundo de las armas de destrucción masiva, la misión de la ONU rastreando que no encontró nada, y la propia opinión pública americana estaba bastante dividida, ¿no? Porque recordáis que hacía muy poco, o sea, el 11S, la invasión de Afganistán, menos de 2 años después, en fin, era ese contexto muy complicado, ¿no? Y la opinión pública estaba dividida. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? No sé si recordáis el caso de la niña de Kuwait. No exactamente lo que pasó 10 años después, pero antes de eso, o sea, el mundo de los Bush estaba acostumbrado a hacer fake news, ¿no? Entonces, ya tenía, digamos que esa administración venía de una experiencia anterior que le había dicho o le había dejado muy claro que la propaganda funciona, ¿no? Entonces, empezaron a aplicar el tema de las fake news con las armas de destrucción masiva de modo similar a cómo le había funcionado muchos años antes, o sea, en 1990, a la administración anterior del Bush anterior, el caso de la niña de Kuwait, que no sé si lo recordáis, porque fue muy, muy sonado también. Había una niña, se llamaba Nayira, una niña kuwaití de 15 años, que estaba denunciando las atrocidades que los iraquíes estaban cometiendo en Kuwait, que era el país invadido por Saddam Hussein, ¿no? Entonces, el presidente de Estados Unidos, George Bush padre, había dado un plazo límite para que el ejército de Irak se retirara de Kuwait. Como 10 años después, 10 años antes, la opinión pública estaba súper dividida. Entonces Nayira se fue al Congreso de los Estados Unidos con un relato que ella aseguraba que los soldados iraquíes sacaban a bebés prematuros de las incubadoras en uno de los hospitales de Kuwait, donde dijo que era voluntaria. ¿Vale? Entonces, ella decía, se llevaron a las incubadoras y dejaron a los bebés muriéndose tirados en el suelo. ¿Vale? Entonces, el impacto de su testimonio fue enorme. O sea, fue que se convenció una gran parte de la opinión pública, empezando por los congresistas, de que era necesario desalojar por la fuerza a Saddam Hussein de Kuwait. Pero la realidad es que el testimonio lo había montado
una agencia de relaciones públicas en Estados Unidos vinculado a la monarquía de Kuwait, según una investigación que luego desveló Amnistía Internacional, Human Rights Watch y algunos periodistas independientes. La niña resultó que era la hija de Saud Nasir al-Sabah, que era el embajador de Kuwait en Washington. ¿Vale? Entonces, fue una cosa absolutamente premeditada. O sea, el detalle 10 años después de cómo se manipuló la opinión pública estadounidense, de cómo dentro de la propia administración Bush había comités desinformando a otros comités, de cómo unos miembros de unas entidades secretas desinformaban a otros para que al final la conclusión global fuera que hay que invadir. En la película esta que te comento de Filming, Desvelando la Verdad, se ve clarísimamente, ¿no? No sé ya si creo que debemos empezar a finalizar el episodio de hoy. ¿Alguna reflexión final, Vicente y Fernando? Bueno, pues es un poco lo que decimos siempre en estos podcasts. Escepticismo sano, espíritu crítico y no creernos a pie juntillas todo lo que nos llega, ¿no? Ya sea a través de las guerras, a través de los deepfakes, a través de cualquier formato. Hay que estar alerta para evitar que este tipo de noticias, de noticias falsas y de desinformación, pues tenga efectos, como decíamos antes, claramente perversos e impredecibles. Yo solo para rematar, algo que conecta con lo que decía hace un rato. Yo creo que hay que estar muy prevenidos siempre en tiempos de guerra y no en tiempos de guerra frente a la propaganda y ser perseverantes en la búsqueda de la verdad, que la verdad no viene por sus propios pies a nosotros. La verdad hay que buscarla y es una tarea que yo estoy convencido de que merece la pena. Y sin más, recordad a los oyentes que estamos en las principales plataformas de podcast, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en algunas más. Nos podéis encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Facebook somos Parece Mentira Club. En Twitter somos Parece Mentira ES. Y tenemos un blog que se llama Parece Mentira Club, por si queréis ver un poco más de información. Ahí iremos subiendo algunos links, algunas imágenes, algunos vídeos de los que hablamos en este podcast. Y nada, chicos, pues hasta la próxima edición de Parece Mentira. Un saludo hasta para luego. todos. Venga.